Hola, y arranquemos de lleno con esta revisión. Hoy vamos a desentrañar un debate absolutamente fascinante y central en el derecho económico moderno, la Constitución Económica del Perú de 1993. En este análisis voy a actuar como una especie de moderador neutral. Vamos a sintetizar los aportes de 5 grandes especialistas, utilizando fuentes 100% confiables extraídas de la biblioteca virtual de la UCB. La meta: explorar esa constante y delicada tensión entre la libertad de hacer negocios y el deber que tiene el Estado de proteger a la sociedad. Es un equilibrio complejo, pero vamos a ver exactamente cómo funciona en la práctica. Nuestra agenda de hoy es súper clara y va directo al grano. Vamos desde una breve descripción del tema y la gran pregunta reto, pasando por la respuesta institucional y la evolución de todo esto, para cerrar con un par de argumentos de campo y unas recomendaciones metodológicas buenísimas. Así que pasamos al punto 1, la descripción breve del tema. Y ojo aquí, para que este análisis realmente funcione, no podemos quedarnos solo en la teoría superficial. Nuestro objetivo hoy es cumplir con el criterio de evaluación muy bueno en el análisis de casos académicos. Esto significa que todo lo que vamos a ver está respaldado por esos 5 expertos que mencioné, con datos de campo reales y un nivel de profundidad que nos dará una visión excelente de todo el panorama. A ver, para entender el debate hay que definir primero las reglas del juego. Basándonos en los textos del Dr. Carlos Mendoza, la Constitución del 93 establece algo llamado economía social de mercado. La palabra mágica aquí es mixto, o sea, no estamos hablando de un capitalismo salvaje sin reglas, ni tampoco de una economía controlada totalmente por el gobierno. Pensemos en esto como un terreno neutral, una base que busca que el motor de la iniciativa privada conviva de forma armónica con el bienestar de todos los ciudadanos. Y esto nos lleva directo a nuestra segunda sección, la pregunta reto. Todo buen caso de estudio necesita un gran desafío, ¿verdad? Pues escuchen bien esta pregunta, porque es el corazón de nuestra revisión hoy. ¿Hasta qué punto la intervención del Estado en una economía social de mercado es necesaria para garantizar la justicia social y proteger a los consumidores sin comprometer los principios de libre iniciativa privada y libertad de empresa? Literalmente, encontrar esa frontera es una necesidad absoluta para la seguridad jurídica del país. No es solo charlar por charlar. Vamos entonces a la sección 3 para ver cuál es la respuesta institucional a semejante reto. Aquí entra la perspectiva de la doctora Elena Rostorowski, investigadora en Derecho Constitucional. Y fíjense en lo que dice el propio Tribunal Constitucional en su expediente 0001-2005. La intervención del Estado no es, o no debería ser, un capricho. Tiene que ser una garantía indispensable contra los abusos. Es legítima, claro, pero hasta cierto punto. El Estado jamás puede tomar el lugar de la empresa privada ni asfixiarla. Bueno, y para que el Estado no se pase de la raya, la Constitución le pone 3 grandes frenos o fronteras. Primero, el artículo 60 habla de la subsidiariedad. El Estado solo se pone a hacer negocios en casos extremadamente excepcionales. Segundo, el artículo 61 prohíbe el abuso de posiciones dominantes. Básicamente, combate los monopolios para que el pez grande no se coma injustamente al chico. Y tercero, el artículo 65, que defiende al consumidor exigiendo información veraz, pero, y esto es clave, sin fijar precios, porque eso destruiría totalmente la eficiencia del libre mercado. Saltamos a la sección 4, la opinión del caso y su evolución a lo largo del tiempo. Para entender esto mejor, salgamos un segundo de la teoría y veamos la historia de la mano del magíster Luis Alberto Guerrero. Miren esta tabla. El cambio entre la Constitución del 79 y la del 93 es el día y la noche. Pasamos de un Estado planificador, que literalmente controlaba los precios, a un Estado orientador, donde los precios los dicta la oferta y la demanda. Pero a cambio de esa tremenda libertad comercial, el modelo del 93 introdujo por primera vez la protección al consumidor a nivel constitucional. Más libertad sí, pero con muchísima más responsabilidad social. Entramos ahora a la sección 5. Vamos a ver 2 argumentos súper fundamentados desde la práctica. Aquí nos apoyamos en la doctora Sofía Valdivia, especialista en temas de competencia. El primer argumento empírico nos dice que la intervención de instituciones como Indecopi en realidad no es un estorbo, sino un requisito técnico indispensable. Piénsenlo así: cuando alguien compra algo, la empresa siempre va a saber muchísimo más sobre ese producto que el cliente. Eso se llama asimetría informativa. El Estado interviene justamente para nivelar un poco la cancha y exigir transparencia. Y para que vean que esto es real, miremos estos 2 casos de campo. El primero es sobre ciberseguridad financiera. Se obligó a los bancos a responder por esas transacciones electrónicas que la gente no reconoce.
Porque honestamente, los bancos tienen la tecnología para frenar eso, no el usuario común. El segundo caso fue una sanción fuertísima por publicidad engañosa en tiendas minoristas. La lógica detrás de esto es brillante. El mercado solo funciona bien si compramos basándonos en la verdad. Hay que premiar a la empresa que es eficiente de verdad, no a la que te engaña sistemáticamente. Ahora, el segundo argumento nos plantea la otra cara de la moneda. Es decir, si el Estado controla a las empresas, ¿quién controla al Estado? Para proteger la iniciativa privada, también hay que frenar el intervencionismo excesivo de los mismos funcionarios públicos. Tomemos como ejemplo la crisis del COVID-19. Vimos una tensión brutal entre la salud pública y el derecho a trabajar y hacer negocios. Para que el Estado no se descontrole, existen frenos. Por un lado, tenemos a los jueces a través de la vía judicial, y por otro, están agencias como la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, que, literalmente, puede declarar ilegales esos trámites absurdos o irracionales que a veces inventan los ministerios o las municipalidades. O sea, el sistema se autorregula. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 6, 2 recomendaciones clave para manejar estos casos. Pensando hacia el futuro, el Dr. Jorge Chávez propone metodologías modernas. La primera recomendación es hacer obligatorio lo que se llama el análisis de impacto regulatorio, o RIA por sus siglas en inglés. Imagínense que, antes de que una autoridad pueda inventar una regla nueva, tiene que pasar un triple filtro matemático y técnico. Tiene que ser idónea, tiene que ser absolutamente necesaria y tiene que ser proporcional. Es decir, tiene que demostrarse que el beneficio para la sociedad va a ser mucho mayor que el dinero que gastarán las empresas tratando de cumplirla. Adiós a la sobreregulación innecesaria. Y la segunda recomendación va por el lado de la predictibilidad. Las reglas del juego no pueden estar cambiando cada 5 minutos. Las entidades como Indecopi necesitan estandarizar sus decisiones, usando siempre la figura del consumidor razonable. ¿Por qué importa esto? Porque si la interpretación legal cambia de forma brusca, se espanta la inversión y se frena la innovación, sobre todo ahora en temas de tecnología. Necesitamos un ambiente estable. Para cerrar este análisis, los quiero dejar con una reflexión. Creo que hoy ha quedado demostradísimo que la empresa privada y el Estado no son enemigos. Son más bien fuerzas que se complementan dentro de esta economía social de mercado. Pero el mundo avanza rapidísimo, y frente a revoluciones como la inteligencia artificial y el salto digital, la verdadera interrogante que nos queda es, ¿cómo diseñamos las leyes del futuro para proteger a la gente sin cortarle las alas a los innovadores que están construyendo el mañana? Es un rompecabezas tremendo, y seguro que va a definir las próximas décadas de nuestra historia económica. Ha sido un gusto desmenuzar este caso. Nos vemos en el próximo análisis.